Hola Poke amigos, en esta ocasión vamos a ver varias creepypastas que ustedes me estuvieron enviando por correo, al igual que una traducción más pulida de la creepypasta clásica de Pokémon Estrangulado, la cual fue hecha por el Poke amigo Piro. Como última aclaración, estas creepypastas son todas de la vieja escuela, ya que las historias zombies que también me enviaron las subiré en estos próximos días bajo el título de Crónicas del Multiverso de la Plaga. Sin más, que lo disfruten. ¿Alguna vez pensaste que vivir en el mundo Pokémon sería una maravilla? ¿Que tendrías innumerables aventuras junto a tus compañeros? ¿Que la vida sería fácil en ese mundo llena de esas criaturas? Lamentablemente no es así. El mundo Pokémon no es nada en comparación a lo que nos cuentan en el anime o los videojuegos. Incluso el manga quedaría como una cosa de niños comparado a la realidad. Llegué a este mundo después de ser atropellado por un camión y morir en mi mundo original, tal como ocurre en los típicos animes de fantasía. Desperté en los restos de una casa que parecía haber sido quemada, golpeada con mazos, arañada y muchas más cosas. Asustado de quedarme en ese sitio, me paré y empecé a caminar en los alrededores. Todo estaba desolado, el cielo era gris, la tierra estaba sobresaliendo y había árboles tumbados por todas partes con señales de haber sido cortado por grandes garras. Caminé por varios minutos hasta encontrarme con varias casas destruidas y un edificio con tejado rojo. Toqué la puerta y no había rastros de que hubiera alguien. Entré silenciosamente y vi algo que me perturbó. Era la enfermera Shoy con muchos mordiscos en el cuello, brazos, piernas y en general todo el cuerpo. Ella ya no se encontraba en esta vida. Las cosas que habían hecho eso no tardó en presentarse. Era una familia de ratatas y un Raticate. Ellos tenían sus dientes teñidos de rojo por la sangre de la enfermera Shoy. No me podía mover por culpa del miedo mientras ellos se acercaban para clavarme sus colmillos. Seguía sin moverme, pero cuando estaban a punto de atacar, se oyó un ruido. Era un Nidorino que salió de la parte de atrás del centro Pokémon. Este se veía muy salvaje y molesto. Los ratatas junto a Raticate corrieron hacia él para morderlo, mientras yo aproveché aquello para salir corriendo de ese lugar, y encontrar dónde esconderme a estas criaturas, que definitivamente no eran como lo pintaban en la tele y en los juegos. Durante mi viaje, vi a la distancia a una manada de Houndoms, parvadas de Skarmoris, avalanchas de Rhyhorns y todo tipo de cuerpos humanos y de Pokémon. Cambiando de ruta cada vez que esto ocurría, esto para pasar desapercibido. Después de un rato llegué a lo que parecían los restos de Ciudad Celeste. Este lugar estaba igual de destrozado que las otras ciudades y pueblos. Entré al gimnasio, que estaba seco, y lo único que encontré allí fue una medalla cascada. La tomé y me fui al norte. El puente parecía estar a punto de caerse, junto a que el agua tenía un color rojizo. Lo crucé con cuidado y fui cuidándome las espaldas hasta la casa de Bill, que parecía que no había sucumbido ante lo que estuviera pasando. Toqué a la puerta y escuché una voz que me pidió que me callara, mientras revisaba que no hubiese Pokémon cerca. Tras esto, se abrió la puerta y de esta surgió Bill, que al verme me tomó y cerró la puerta conmigo dentro. En la casa estaba su familia, su madre, su abuelo y su hermana. Ellos estaban en un rincón abrazados mientras Bill me veía con asombro. ¿Cómo es que no estás muerto?, me preguntó sorprendido. Yo le respondí que no sabía y le pregunté qué había pasado en la región. De inmediato me respondió. El equipo Rocket, junto a los demás equipos malvados, habían comenzado una investigación en la cual se llevaron a cabo todo tipo de experimento. Esto con el fin de reactivar los instintos primitivos de los Pokémon, algo que lograron. Una tal molécula P fue necesaria para el experimento. Esta molécula se encontraba en lo que se conocía como Pokerus, aunque por ser parte AT no podía ponerse en marcha, pero si la aislaban del resto de Pokerus y la aplicaban sola a iba a hacer que el Pokémon entrara a su estado primitivo. Ellos soltaron la molécula en todas las regiones y la enfermedad fue devastadora, todo esto mientras los campeones refugiaban a la gente en varios lugares que eran seguros. Rojo y Oro llevaron a mucha gente hacia el Monte Plateado. Bruno y May hacia el Frente Batalla. Lucas y Dawn los transportaron hasta la Isla Hierro.
Black junto a Bell, Cheren, M y Lucho tuvieron que alzar todos los puentes y refugiarse en Ciudad Fallenza. X junto a sus amigos no lograron sobrevivir por diversas razones. Las islas de Alola se hundieron después de que grandes olas azotaron las 4 islas. Sol y Luna tuvieron que llevar a todos a Paraíso Éter, aunque pocos llegaron a las costas de Galar, que no estaba en la mejor formación por los Pokémon Dynamax de la zona silvestre. Me dejó aterrado todo lo que me contaba Bill, todas las regiones cayeron. ¿Este es el mundo Pokémon? ¿O es el infierno? Bill fue muy amable conmigo dejando que me quedara. Le ayudé en una máquina que tenía en proceso, tal parece que le quería pedir ayuda a alguna dimensión distinta, lo único que le faltaba a su máquina era un dispositivo para mandar un mensaje. Su Pokégear, junto a los de su familia habían sido destrozados, así que ofrecí mi celular que ya no le quedaba mucha batería. Afuera había un ejército de Pokémon listos para entrar, Bill me pidió que escriba el mensaje tan rápido como pueda y luego lo envíe. Te pido que nos ayudes, no nos queda nada de tiempo. Los Pokémon entraron. El mensaje que acabas de ver me fue enviado desde el correo de mi difunto amigo, quien murió atropellado. ¿Será una broma? Si es así, fue de mal gusto por parte de quien lo envió. Traté de rastrear de dónde venía el mensaje, pero me fue imposible, ya que no fue enviado de ningún lugar de la Tierra. Si escuchas esto habrá 2 opciones, o me quité la vida o me atrapó. Seguro te preguntarás de a qué me refiero y aquí te lo explico. Yo era fanático de los videojuegos desde sagas plataformeras, pelea, supervivencia, horror y mi favorita los RPG, y Pokémon no era la excepción. Lo jugaba siempre después de hacer mi tarea. El que más me gustaba jugar era Pokémon Platino, mi favorito. Incluso buscaba trucos de cómo obtener a Darkrai, que hasta hace poco era mi Pokémon preferido, y digo era por lo que les relataré a continuación. Mientras investigaba cómo obtenerlo, encontré una página que detallaba cada paso. Primero había que pasarse el juego, completando al menos el 90% de la Pokédex. También había que ganar todas las zonas batalla y tras esto, finalmente ir a Ciudad Canal, específicamente a la casa del evento original de Darkrai. Lo más complicado fue la Pokédex ya que la mía estaba al 41%. Me llevó un mes poder llegar al 90%. Para el último paso, y previo a ir a Ciudad Canal, llevé un equipo de captura compuesto por un Gallade con hipnosis, falso tortazo, mal de ojo y puño drenaje, y un Giratina cual no recuerdo sus movimientos. Aunque creí que con mi Gallade en nivel 100 sería más que suficiente para debilitarlo y capturarlo. Para mi sorpresa, la isla donde se encontraba Darkrai ahora era una zona oscura, donde tras caminar un poco, el spray de Darkrai se materializó frente a mí. ¿Así que vienes a capturarme y ser uno más de tu patética colección? Aún sorprendido por esto, Darkrai me insistió con que respondiera, pero usando el micrófono de mi consola. Envalentonado le dije, si vengo a capturarte Pokémon maldito. Grave error haberle dicho eso. Con qué confiado Bueno, primero te contaré de dónde salí. Tú debes conocer al Sprite Ghost, ¿verdad? Soy la reencarnación de él. Soy un ser de pesadilla capaz de hacer que el más fuerte caiga muerto. Buscando detener a aquel monstruo, saqué a Gallade para capturarlo, pero esto fue muy complicado. No solo Darkrai era rápido, sino que iba cambiando de tipo. Por suerte aún contaba con una Master Ball, con la cual finalmente lo capturé. Desconociendo el error que acababa de conocer. A diferencia de las creepypastas que solía leer, este Ghost de la 4ª generación no tenía niveles de poder al 666 ni nada raro. Solo era el típico Pokémon legendario, aunque la curiosidad radicaba en su único movimiento. Maldición. Recordando la historia de Pokémon Black, decidí probar maldición con uno de los entrenadores que me quedaban por derrotar. Al aplicar maldición en su Bibarel, su diseño comenzó a modificarse, no con sangre o nada perturbador, sino que su rostro lucía algo paranoico. Similar a Pokémon Black, y cuando Bibarel intentó atacar, la pantalla oscureció, dándome a entender que había muerto, y también, como en aquella leyenda urbana, el sprite del entrenador ahora había sido reemplazado por una lápida.
Tras divertirme un largo rato usando su maldición en la liga Pokémon, me fui a dormir, ignorando el grave error que acababa de cometer. Aquella noche, tuve todo tipo de pesadillas de cómo Ghost, torturaba a aquel pobre Vivarel, el primero de su larga lista de víctimas. Despertando empapado de sudor, tuve un mal presentimiento y una gran duda. ¿Y si Ghost me había echado una maldición? Al día siguiente, durante la escuela, estuve algo nervioso ya que me sentía vigilado por un ser de energía oscura. Sé que lo que digo es estúpido y no creíble, pero así se sintió. Lo mismo cuando volvía a casa. Ya en mi habitación, encendí la consola con el único objetivo de liberar a Ghost, pero al intentar hacerlo, salió un mensaje. ¿Que no querías que sea de tu patética colección? ¿Te has arrepentido? Espero que las ilusiones que tuviste te hayan gustado, ya que seguiré así hasta matarte. Para quien oiga mi grabación, estoy a punto de amarrar una cuerda en mi habitación. No dejaré que Darkrai se salga con la suya, ya que, si muero ahora mismo, no podrá continuar azotándome con su castigo. Mientras pensaba en todas esas imágenes que había visto y cada descripción, el sonido de mi teléfono me despertó de mis pensamientos. Era mi mamá, quien me dijo que estuviera pendiente en la llamada o mensaje de mi hermano, ya que él quería hablar conmigo. Estaba feliz por hablar con mi hermano, ya que llevábamos una semana sin hablar. Les explicaré una cosa, resulta que a veces mi hermano juega unos juegos para luego ayudarme o darme unos consejos. También hace tiempo me había dicho que él había encontrado un hack ROM de Pokémon en una página, lo raro es que no me lo podía enviar. El nombre del hack ROM era Pokémon Beta. Mi hermano me dijo que cuando lo terminara, me diría cada detalle del juego y haría lo posible para enviármelo y también lo disfrutará. Ahora con lo que te he dicho, pon mucha atención en lo que le sucedió a mi hermano y lo que era ese juego. Mi hermano finalmente me llamó y me dijo la razón de él porque no me habló durante una semana. Su laptop se había descompuesto y él la llevó para que lo arreglaran, pero para cuando ya estaba arreglada, el hack ROM había desaparecido. Yo confundida le pregunté por qué se descompuso su laptop, lo cual me dijo que me enviaría un correo sobre qué era el hack ROM y por qué su laptop se había descompuesto. Yo le pregunté por qué no me lo decía ahora y él solo me contestó que sería mejor que él lo escribiera. Yo un poco asustada le pregunté si él estaba bien y me respondió que sí. Cuando le pregunté por qué no me había hablado por una semana, él respondió que porque se sentía mal ya que yo no podría disfrutar el juego. Le respondí que no se preocupara por eso y luego me preguntó qué estaba haciendo, a lo cual le conté la increíble información que me había encontrado, pero mi hermano simplemente se quedó en silencio para luego cortar la llamada. En este punto me quedé atónita, ya que mi hermano nunca me había hecho eso. ¿Acaso se enojó con lo que me había encontrado? No, él ya sabía que yo hacía eso, él ya sabía que yo busco cosas beta o contenido eliminado. No sabía qué hacer ahora, si llamarlo o esperar. Claro que decidí esperar mientras me distraía haciendo mis deberes. Tras esto, decidí ver las imágenes con las cuales me había topado antes del llamado. Imágenes sobre Ash y sus amigos muertos. Mientras observaba las imágenes y leía las descripciones debajo de estas, me intrigaba saber qué había ocurrido para que Ash y sus amigos terminaran así, sobre todo porque sus Pokémon no habían logrado defenderlos. Una notificación en el celular me indicó que mi hermano me había enviado un correo. Esto fue lo que me envió. Buscando hack ROM nuevos para pasar el rato, vi una página la cual su descripción decía lo siguiente. Quien haya encontrado este proyecto, debo de decirle lo afortunado que es, ya que está a punto de ver un proyecto que desafortunadamente no vio la luz. No te diré más cosas, solo descárgalo y tendrás las respuestas a tus dudas, al igual que varias sorpresas. Espero que lo disfrutes. Cuando leí eso estaba interesado en el juego y cuando ya lo iba a descargar pude notar una cosa, y era el nombre del juego, Pokémon Beta. La pantalla de inicio era una imagen de Ash junto con sus amigos. Yo estaba emocionado porque el juego debe de tratar de una nueva historia del anime.
Cuando le di en Start, la pantalla estaba en negro, pero un texto decía lo siguiente: en estos últimos meses han desaparecido 500 entrenadores, se sospecha que los integrantes del equipo Dark son muy parecidos a los desaparecidos, por esa razón un grupo de entrenadores de cada región irán en busca de pruebas para luego enfrentarse al equipo Dark. Cuando terminó eso, la pantalla me mostró el sprite de Ash. Los gráficos del juego eran de Pokémon rojo fuego y verde hoja. Cuando entré al menú para ver la tarjeta de entrenado, observé el modelo del personaje, el cual era Ash con su ropa del anime de Kalos. Salí del menú y bajé las escaleras, donde pude ver que estaban Pikachu, el profesor Oak y Delia Ketchum. Ash habló primero. Profesor, ya estoy listo para ir a la región Toku. Cuando dijo eso pude ver que Delia se acercó a Ash diciéndole: Ash, ¿estás seguro de esto? No te preocupes mamá, estaré bien, confía en mí. Yo sabía que Ash se iría a la tal región Toku para así investigar la desaparición de los entrenadores y enfrentar al equipo Dark. Finalmente, Ash se había ido de la casa junto con su amigo Pikachu y el profesor Oak. Pude ver que Ash se dirigía a un barco y cuando ya se iba a acercar a un sprite de un marinero, apareció un diálogo del profesor Oak. Buena suerte Ash y ten cuidado por favor. Sí, descuide profesor, Pikachu y yo estaremos bien, ¿no es así amigo? Después de eso, Ash se fue al barco y luego la pantalla oscureció. Tras esto, ya estaba en un nuevo lugar, donde apareció un letrero debajo de la pantalla. Bienvenido a la región Toku. Ahora podía controlar al personaje y cuando decidí en ver a su Pikachu, pude observar que Ash también tenía un Talonflame. Tras ver los ataques de ambos Pokémons, decidí en explorar un poco el lugar donde estaba y de paso platicar con otras personas. Tras dar algunos pasos, el sprite de una mujer con cabello rubio se acercó hacia mí. Ash, por aquí. Soy la profesora María. Tras esto, hubo un primer plano con la apariencia de la profesora. Su cabello era rubio y ondulado, tenía la típica bata blanca, con una blusa de color negra y sus pantalones eran de mezclilla. Me había gustado ese diseño, ya que quien había creado este juego, debió de esforzarse mucho para presentar así a los nuevos personajes. Después de ver la imagen apareció un texto: una disculpa por haber llegado tarde y me alegro de que no te hayas ido por otra parte. Ahora Ash, sígueme, vamos a mi laboratorio y te explicaré más detalle la situación. Ya en el laboratorio, Ash le preguntó a la profesora si era cierto el rumor de que los integrantes del equipo Dark eran parecidos a los entrenadores desaparecidos. No te lo puedo asegurar, pero sí tenemos pruebas y tal vez busquemos una forma para devolverlos a la normalidad. Ash la interrumpió. Espere un momento, ¿a qué se refiere con que los devolvamos a la normalidad? Tranquilo Ash, aún no estamos tan seguros que el equipo Dark sean los entrenadores. Hasta este punto me estaba interesando mucho la historia presentada en el juego. Bueno, para no aburrirte mucho solo te diré las partes importantes. Lo primero fue que Ash se reencontraba poco a poco con sus amigos. A algunos los encontré en una ciudad o pueblo, a otros en una situación peligrosa o terrorífica, y si tienes curiosidad de cuál encontré primero. Bueno, pensé que sería Brook o Misty, pero no fue a Serena quien encontré primero, salvándola de un ataque grupal de los Darks. Aunque una gran ausencia fue de los amigos de Ash en Alola. Creía que ellos no aparecieron al ser esta una versión beta, pero mi teoría se fue al garete cuando vi más cosas como, por ejemplo, todo tipo de personaje nuevo, pero estos no eran personajes de relleno, sino que eran parte de la historia. Solo te puedo decir que conocí a la familia de la profesora María, a su esposo su nombre era Kai, su hija Lisa y su hijo Isaac. También en la región Toku había líderes de gimnasio. Cada uno era especialista en tipo normal, eléctrico, fuego, agua, planta, roca, tierra, volador, hada, veneno, insecto, siniestro, psíquico, fantasma, dragón, acero y lucha. La mayoría de ellos tenían familia. Lo curioso es que, en vez de usar un movimiento para usar corte, volar o surfear, los líderes de gimnasio me daban un objeto para sustituir el movimiento. En el juego también estaba el equipo Rocket y lo que más me emocionó es que eran más serios y que atacaban sin piedad alguna al equipo Dark.
Hermanita, seguro te preguntarás ahora por qué terminé abruptamente la llamada. Creo que todo lo que te acabo de decir lo tienes anotado en tu libreta y también en tu laptop, así que ya debes de saber cómo son los personajes y qué tienen en la trama, pero seguro te preguntas qué fue lo que le pasó a Ash y por qué murió. En un punto del juego, Ash y sus amigos se encontraron a los dos Mewtwo's, quienes necesitaban la ayuda del grupo, ya que el equipo Dark habían capturado a muchos Pokémon y lo raro es que no podían detenerlos porque se iban rápido. Tras esto, tomó lugar un evento impresionante. Todo comenzó cuando me adentré en un laboratorio semi-abandonado, donde podía ver los diálogos de los personajes diciendo que tenían un mal presentimiento, otros decían que tenían miedo, otros decían que estaban nerviosos cuando de la nada apareció una cinemática, la cual era de Ash y sus amigos junto con los Pokémon estaban en un cuarto, cuando de la nada apareció una extraña luz blanquecina que era inmensa. Su brillo me obligó a cerrar los ojos cuando se disminuyó, y al abrirlos de nuevo vi a unos humanos y Pokémons. Eran los entrenadores desaparecidos. Cuando los vi me di cuenta que estaban felices por algo hasta que vi que aparecieron los antagonistas del juego, llamados Freddy y Roja, quienes dijeron lo siguiente. Ustedes están aquí porque saben que son muy importantes y son los mejores. Cuando dijeron eso pude observar que muchos Pokémon con una apariencia horripilante, similar a la de mi signo. Estos Pokémon comenzaron a destrozar a sus entrenadores y tras esto, apareció un letrero diciendo 3 horas después. En la pantalla apareció una imagen de los entrenadores en una especie de cápsulas y la pantalla otra vez se puso negra. Lo bueno es que no tardó mucho, lo malo fue lo que vi a continuación. Era Ash y sus amigos, todos ellos estaban horrorizados y llorando por lo que vieron. Un inquietante cuadro de texto apareció. Ustedes saben demasiado. Eso fue lo último que leí antes de ponerse la pantalla en negro para luego apagarse sola. Cuando quise encender la laptop, esta parecía no funcionar. Me asusté porque no sabía qué rayos acaba de pasar y después de llevarla a reparar, el juego ya no estaba, pero sí una imagen que decía gracias por jugar. Cuando leí todo eso me quedé en shock. Sobre todo, al leer algo bastante extraño que el equipo Dark le había dicho a mi hermano y que había pasado por alto en mi primera lectura. Gracias por encontrarnos, esperamos que nos ayudes en ser libres como los otros lo fueron. Queremos ser libres. Por favor libéranos, tú sabes cómo hacerlo así que buena suerte. Hola, soy un pequeño Mimikyu que vive en la región de Alola. Y por mucho tiempo consideré que el mundo se había convertido en un infierno. Mi historia comenzó cuando un humano me atrapó en el mercado abandonado, el cual es el hogar de muchos de mi especie. Este humano era una chica llamada Luisa cuyo equipo estaba compuesto por una Primarina, un Bullpix, Lycanroc, Raichu, Gyarados y ahora yo. Mis compañeros son muy fuertes y en el recorrido insular lo dimos todos contra la capitana de Isla Ponji. Esto fue muy duro ya que el Pokémon dominante era muy fuerte y golpeaba duro, pero al final logramos salir con la victoria. Yo solía alejarme lo más posible de mis compañeros, aún así, mi entrenadora me abrazó y me dijo: tú eres parte de esta gran familia Mimita, te queremos mucho. Esas palabras se grabaron en mi corazón así que decidí esforzarme más. Unos días después, al entrenar en la playa de Ponji, fuimos a la gran prueba de la Cajuna Nueva. 2 de mis compañeros cayeron y fue gracias a mi habilidad disfraz que logramos salir adelante y alzarnos con la victoria. En el alto mando las cosas fueron muy duras. Derrotamos muy fácil a los 3 primeros, pero el tipo acero terminó derrotándome. Al despertarme mi entrenadora nos dijo a todos: mi querida familia, nos falta un solo escalón, démoslo todo. Esas palabras fueron hermosas y lo dimos todos contra el campeón de la región. Alzándonos con el título y siendo mi entrenadora la segunda campeona de Alola. Pasaron unos meses y toda Alola se oscureció. Fuimos a ver al profesor Cucú y él nos dijo que nos esperaba en el altar del sol. Al llegar vimos a los de la Fundación Éter, los cuales portaban una cara de preocupación. Unos señores con unos trajes raros explicaron a Luisa sobre un Pokémon el cual era el causante de todo. Todos terminamos yendo a otra dimensión, la cual era muy rara. Una chica con el mismo traje raro nos dijo que aquel Pokémon se encontraba en la Torre Alta.
Nos dirigimos hacia allí y para mi sorpresa era un Pokémon gigante. Nunca vi algo tan grande. Él nos miró y empezamos la batalla. Uno a uno los de mi familia cayeron. Incluyéndome, ya que cuando ese Pokémon vio a mi entrenadora y se preparaba para atacarla, me interpuse. Salí muy herido y solo podía ver cómo mis compañeros formaron una barrera para defendernos, esto tras ver llorar a mi entrenadora porque mi familia se estaba destruyendo. Escapé de los brazos de mi entrenadora y le lancé una bola sombra. Todos me quedaron mirando. De pronto mi cuerpo brilló y de mí salió un cristal Z con mi forma, mientras que en mi interior escuché la voz de Arceus diciéndome: mi querido hijo, has sufrido por mucho tiempo, pero ahora posees una gran familia. Protege a tus seres amados. Con esas palabras intercambiamos miradas con mi entrenadora y realizamos la pose del movimiento Z. Tras esto, desperté en el centro Pokémon con mi familia esperándome. Al verlos los abracé mucho y comencé a llorar. Algunos años pasaron y mi familia se ha ido achicando. Mi entrenadora se casó con el primer campeón y tuvieron una niña hermosa. Mi entrenadora falleció un año después y yo lloré mucho su partida. Eventualmente, de nuestra gran familia solo quedé yo. Decidí quedarme en la tumba de mi entrenadora para siempre, pero una mañana vi lo que me dio más esperanza. Su hija fue a visitar su tumba y yo me escondí, pero por lo débil que estaba ella me descubrió y al verme ella supo que era yo. Su abrazo fue de los más cálidos que he sentido en toda mi vida, y de forma supe que mi familia no había muerto, sino que simplemente ahora era mucho más grande. Hacía no mucho me había vuelto un fan de Pokémon, y al igual que muchos, mi historia con esto comenzó gracias al fenómeno de Pokémon Go. Con el tiempo, fui jugando en orden los juegos de Pokémon a través de una notebook portátil, exprimiéndolos tanto como fuera posible. Games Arcs, secretos, curiosidades y errores. No tenía una obsesión, pero sí que le dedicaba mucho de mi tiempo. No obstante, y antes de que la pandemia azotara el mundo, me encontraba de vacaciones con mi familia. Ya saben, playa, sol. Lo típico. Sin embargo, fui capaz de encontrar un amigo en aquel bello lugar. Damián era su nombre, jugamos e hicimos estupideces, todo normal, hasta que por culpa de un mal movimiento jugando fútbol en la arena, mi rodilla había sido desencajada del lugar. No fue mucho problema, ya que rápidamente me la acomodaron, pero aquel accidente me obligaba a hacer reposo por una semana. Semana en la cual pasaríamos en la playa pues no sería bueno regresar en auto, así como estaba. Un día salimos simplemente a tomar sol y descansar en la playa, pero pensando un poco decidí llevar mi computadora, pues mi madre le encantaba simplemente estar ahí, y teniendo en cuenta de que no haría nada, preferí ir matando el tiempo en la playa. A horas de la tarde fue cuando me reencontré con Damián, sin embargo, tras enseñarle mis juegos de Pokémon comenzó a tomar una actitud cortante, supuse que simplemente no le gustaba Pokémon, pero cuando me dijo que no debería jugarlos, decidí indagar sobre el origen de su resentimiento. Hacía ya algunos años, Damián había tenido cierto tormento con los juegos de Pokémon Perla, pues él tenía una consola con el juego. Damián además nombró a su hermano, sin embargo, nunca lo había mencionado antes. Como es bien sabido, en el bosque vetusto se encuentra la mansión abandonada, pero cuando él llegó su personaje se movía más lento de lo usual, el botón de correr no funcionaba y la música era inexistente en esa zona. Explorando, llegó a los cuartos y se sorprendió al ver una niña desaparecer en una de las habitaciones. Yo, como era lógico, supuse que se había confundido de edición, pues lo que cuenta parece venir de Platino. Su relato siguió y cuando llegó al dichoso cuarto interactuó con la televisión, supuse que se asustaría o algo debido al rotón, pero me dijo que en su pantalla había aparecido una foto de una calle, y naturalmente le pregunté si estaba seguro, pero él insistió de que así era. Fue a la habitación siguiente e interactuó con el cuadro, sabía que ese cuadro solo eran unos ojos que parecían seguirte cuando no los veías, pero dijo que, al interactuar con el cuadro decía no mires la televisión. Eso ya era más extraño de lo normal. Tras entrar al cuarto anterior revisó la televisión otra vez.
Esta vez la imagen era de una calle distinta, con casas a su alrededor. Dijo que le mostró aquello a su hermano, y que éste le había comentado que en esa televisión aparecía Rotom. Se ve que estaba emocionado porque fue a buscar pistas por la mansión hasta que de nueva cuenta interactuó con el cuadro. No le gusta que la vean, fue el siguiente texto que le apareció. Al instante fue de regreso a la televisión presionando el botón A. Imágenes pasaron una tras otra, cada una distinta de la anterior. Sin embargo, poco a poco las imágenes mostraban calles conocidas para Damián, pues eran lugares que estaban cerca de su casa, pero se congeló cuando la imagen de su casa exacta apareció en la pantalla. Damián revisó las ventanas, y vio al cielo descubriendo que esta vez, era una imagen en tiempo real. Las cortinas se movían al igual que en la pantalla, pero no fue capaz de encontrar nada que lo pudiera grabar. De nuevo interactuó con la tele y la próxima imagen mostró un pasillo de su casa, no obstante, ahora se movía. Yo no lo podía creer. ¿Qué demonios estaba diciendo Damián? ¿Y lo lograste?, preguntó su hermano entrando a su habitación, pero cuando volteó a verlo, no había nadie. Damián gritó el nombre de su hermano una y otra vez. La familia salió a buscarlo, pero nunca lo encontraron. Una semana después Damián encendió la consola de nuevo y en lugar del menú principal, la consola soltó el sonido de un Rotom junto con una imagen de su hermano. De la impresión, dejó caer la consola y aunque intentó atraparla, finalmente terminó por quebrar la pantalla dejándola distorsionada y sin poder ver nada más. Por mi parte estaba maravillado, había olvidado por completo el por qué me contaba esto, pero al poco tiempo reaccioné. La noche estaba cayendo y ya nos debíamos ir. Damián me dijo que dejé de jugar Pokémon y con esas palabras, nunca más lo volví a ver. Existen cientos de historias sobre juegos de Pokémon hackeados. Algunas de ellas bastante buenas, como esa sobre una versión donde recibes a un Ghost como tu inicial. Algunas eran historias ridículas y tontas sobre individuos que morían tras jugar el juego, o en las que el juego hablaba con ellos. Por Dios, ¿acaso los escritores no sabían cuándo parar respecto a esas historias? Como sea, estoy desvariando. Crecí bastante interesado en aquellos juegos hackeados que aparentemente se encontraban en cualquier tienda de segunda mano, en eBay, o eran entregados por vagabundos a transeúntes al azar. Lamentablemente, no tuve el placer de conocer a alguna de estas siniestras personas. Simplemente encontré este cartucho en particular en un basurero cuando el camión de la basura comenzó a cargar la basura de mi vecino. Noté el juego y le pregunté al encargado del camión si podía llevármelo, y no pareció importarle. Después de todo, lo habían tirado. Por supuesto le pregunté a mi vecino para asegurarme de que en realidad no lo quisiera, pero se quedó perplejo, como si nunca lo hubiera visto en su vida. Su hijo salió y lo tomó. Era un pequeñín que había visto al Charizard en la etiqueta y ahora gritaba: Pokémon. Lo quiero. Pero le dijeron que no, ya que había sido yo quien lo había encontrado. De todos modos, él ni siquiera tenía una Game Boy, solo era fan de Pokémon. Sin pensarlo más, simplemente volví a casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Una simple y vieja versión roja, con la etiqueta ligeramente rasgada a través del cuello del Charizard, pero era de esperarse en un juego tan viejo. Tuve la versión azul cuando era niño, así que estaba algo ansioso por ver las diferencias con la versión roja, aunque fueran mínimas. Me decepcionó mucho lo que vi cuando apareció la pantalla de título. Pokémon versión roja estrangulada. Demonios, era un hack. Los hacks eran muy buenos y todo, pero no tenían ningún valor monetario, siendo los originales muy valiosos hoy en día, y además quería jugar la versión roja, no esta porquería. Ya que, de todos modos, era gratis, así que ¿por qué no probarlo? El nombre en sí era extraño. Versión roja estrangulada. No tenía sentido, ni en una descripción mórbida de alguien siendo asfixiado, ya que la gente se pone azul al ahogarse, no roja. Quién sabe, tal vez había dos de estos hacks por ahí, y acababa de encontrar el rojo. Mientras más lo pensaba, más me empezaba a interesar el juego. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad, y quería saber qué había hecho el creador, para tomar nota de todo lo que viera.
La primera rareza que noté fue que la pantalla de título mostraba a un Charizard junto al entrenador en vez de un Charmander, además de que el Pokémon nunca cambiaba como en las versiones originales, simplemente permanecía el Charizard, incluso tras 5 minutos de espera. Encogiéndome de hombros, presioné Start, notando que no se oyó el grito del Charizard al hacerlo, como debería haber pasado. Vi que estaba la opción de continuar, así que decidí hacer lo que todos hacemos con los juegos usados, que era ver lo que el dueño anterior había hecho. No. Parpadeé sorprendido. No. ¿Cómo que no? El juego no me dejaría continuar sin importar que hiciera, aunque al cuarto intento, oí el grito de Charizard, callado y apenas audible, pero ahí estaba. Dejando eso de lado, decidí simplemente iniciar un nuevo juego, cosa que igualmente hubiera hecho tras revisar el archivo guardado. La pantalla se fue a negro por un rato, sin Profesor Oak, sin tema de inicio, simplemente nada. Eventualmente, la pantalla volvió, mostrando un dormitorio con 2 camas, 2 televisión, y una PC en la esquina. El spray de mi entrenador era el habitual, consistente con la versión roja original. Me dio curiosidad saber por qué el juego no preguntó mi nombre, duda que fue respondida al abrir el menú de pausa, notando que mi entrenador se llamaba Steven. No, no es mi verdadero nombre ni alguna estupidez como esa, el juego no está consciente de sí mismo ni está embrujado, al menos hasta donde sé. Solo tenía un nombre ya elegido. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero, y ninguna medalla. El personaje no se veía como Red, pues tenía el cabello más largo, casi hasta la mitad de su espalda. La sonrisa habitual de Red había sido reemplazada por un gesto confiado. Honestamente, este spray me pareció más genial que el Red original. Luego revisé mis Pokémon. Tenía solo a un Charmander LV5 llamado Mickey. Él no parecía tener nada raro. O, mejor dicho, ella, a juzgar por el nombre. Tenía los stats iniciales de un Charmander, y solo sabía rasguño y látigo de cola, lo básico. El juego se veía relativamente normal. Volviendo al juego, caminé por la habitación, notando que el cabello largo de Steven se veía en la espalda del sprite del entrenador cuando le daba la espalda a la cámara. No reconocí la casa donde estaba, pero bajé las escaleras para ver más. Abajo esperaba otro entrenador, que me habló en cuanto bajé. Mike dijo: ¿Ya estás listo? Steven dijo sí. Asumí que este tal Mike sería mi rival, probablemente el reemplazo de Blue, aunque recordando que el dormitorio tenía 2 camas, me di cuenta de que ambos no eran solo rivales, sino que también eran hermanos. Hablaron entre sí, con diálogos básicos de Pokémon, cosas sobre volverse maestro Pokémon, atraparlos a todos, y así, antes de discutir un poco sobre cuál era mejor entre Charmander y Squirtle, lo cual llevó a la batalla introductoria, como aquella contra Blue en el laboratorio de Oak. Fue bastante simple, rasguño, tacleada, y así, ganando yo solo porque tuve el primer turno. Noté lo mejor que se veía el sprite de Steven en combate con respecto a Red. Tenía una pose diferente, con su cabello siendo agitado por el viento. Era un cambio menor, pero aún así se veía mucho mejor. Salí de la casa tras más plática con mi hermano, escuchando el tema de Pueblo Paleta. Al ir hacia el este, me di cuenta de que de hecho estaba en Pueblo Paleta, solo que la casa estaba en las afueras al oeste. Noté que no estaba el misterioso pastizal que normalmente habría alrededor del pueblo. Tras vagar un poco, decidí ver la casa de Red. Su madre estaba adentro, y cuando le hablé, comentó lo apuesto que Steven lucía, esperando que su hijo lo tomara como modelo a seguir cuando se convirtiera en entrenador al año siguiente, lo que a su vez me hizo notar que este juego ocurría un año antes de los juegos originales. Red estaba arriba jugando en su SNES, y al hablarle comentó: yo también seré el mejor cuando sea mi turno. Comenzaba a gustarme este hack. Era interesante, al ser una aventura totalmente nueva. Rayos, que incluso Steven parecía tener cierta historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de ser solo un protagonista silencioso. La gente del pueblo le hablaba como a una persona, haciendo conversación, en lugar de solo soltar tutoriales idiotas.
Hasta la hermana de Blue tenía un nuevo diálogo, donde ambos parecían estar en una relación, ya que el diálogo acabó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó suerte, dándome una Pokédex para ayudarme en mi aventura. No me la daba para que fuera la razón de mi aventura como ocurriría en cualquier otro juego de Pokémon, me la daba como un gesto de bondad, como algo para ayudarme en mi camino, como un regalo. Me gustaba cada vez más este hack con cada segundo que pasaba, pues el juego parecía tener una verdadera historia ahora. Era alguien, no solo un protagonista vacío que cualquiera podría ser, no solo una hoja en blanco que podía ser reemplazada sin previo aviso. La historia era diferente, aunque el juego en sí permaneció sin cambios. Fui al norte como se suponía que hiciera, yendo de pueblo en pueblo, recolectando medallas, siendo aclamado por los líderes de gimnasio, incluso la fama de Steven parecía extenderse, ya que algunos NPCs le hablaban como si lo conocieran. Usé a Mickey en cada batalla, y crecía sorprendentemente rápido. Manejó fácilmente a Brooke, e incluso con Misty no tuvo ningún problema. No era tan adversamente afectada por ataques súper efectivos como los otros, y hacía más daño que un Charmander normal, siendo una verdadera fuente de poder. Incluso se convirtió en un Charizard apenas al LV25, lo cual no estuvo nada mal. Las cosas empezaron a ponerse raras en cuanto llegué a Pueblo Lavanda. Ya sé. Pueblo Lavanda es siempre el foco de cada historia aterradora de esas, pero era el único lugar que era notablemente diferente. No estaba la invasión del equipo Rocket, lo cual se me hizo raro, pero luego recordé que esto ocurría un año atrás, así que la invasión no ocurriría hasta los tiempos de Red. Traté de entrar a la torre Pokémon, esperando atrapar un Gastly, pero aquí fue cuando se puso raro. Steven dijo: no tengo razón para estar aquí. Steven no entraría a la torre Pokémon sin importar lo que hiciera. Fue bastante extraño, porque, diablos, hay cientos de sitios en Kanto donde en realidad no necesitas estar, como esas casas con nada más que NPCs niños, por ejemplo. ¿Por qué era justo aquí a donde Steven no entraría? Encogiéndome de hombros, me di cuenta de que no necesitaría un Gastly de todos modos, puesto que Mickey podría encargarse de todo, así que simplemente seguí mi camino, con Pueblo Lavanda careciendo de cualquier propósito aparte de ser un lugar de paso con un centro Pokémon. El juego siguió con normalidad, con los gimnasios restantes cayendo ante mí, y eventualmente logré llegar a la Elite 4 y logré derrotarlos. Como en el caso de Blue, mi hermano Mike había llegado antes, iniciando la batalla de campeonato, la cual Mickey acabó fácilmente. Lo ocurrido tras la batalla fue bastante ameno, sin nada de la tensión presente entre Red y Blue tras su combate. Los hermanos se felicitaron por sus logros y se dieron la mano, antes de que la pantalla se fuera a blanco, sin salón de la fama, ni créditos. Cuando la toma volvió, estaba de vuelta en casa, con ambos hermanos sentados junto a la PC, conversando entre sí. Steven dijo: no quiero. Mike dijo: vamos, solo la tomaré por un segundo para completar la Pokédex. La entrada no se registrará a no ser que ella me reconozca como su maestro por tan solo un segundo. Steven dijo: pero es mi Mickey. Mike respondió: te prometo que te la regresaré. Vamos, por favor. Se me dio a elegir entre sí o no. Me quedé algo perplejo, presionando no solo por precaución. Vamos, por favor. Me rogó Mike. Volví a seleccionar que no. A lo que Mike volvió a repetir su diálogo anterior. Me di cuenta de que esto seguiría repitiéndose hasta que dijera que sí, cosa que hice para ver lo que ocurría. Mike dijo: bien, esto solo tomará un segundo, y así ambos seremos maestros Pokémon. Steven respondió con puntos suspensivos. La pantalla cambió a la animación mostrada cuando dos personas intercambian Pokémon, lo que se me hizo algo extraño, ya que jugaba en solitario, pero supuse que era algo que debía ocurrir. Nota del traductor: en los juegos originales es posible intercambiar Pokémon con algunos NPCs, lo cual muestra exactamente la misma animación que aparece al intercambiar Pokémon con alguien en otra consola. Aparentemente el autor original nunca hizo uno de estos intercambios incluidos en el juego. Mickey pasó primero. Miraba perezosamente mientras ella comenzaba a bajar por el tubo para intercambios. Snap.
Eso me hizo saltar, el sonido súbito resonando en mi habitación silenciosa, muy fuerte debido a que tenía el volumen al máximo. Mirando la pantalla, noté que el juego parecía haberse congelado. Mickey aún estaba a medio intercambio, pero el juego ya no estaba haciendo nada. Suspirando, apagué la consola, preguntándome en dónde guardé por última vez. Al encenderlo de nuevo, miré por un momento la pantalla de título. No estaba el Charizard junto al entrenador. Al presionar Start, vi que la opción de nuevo juego no estaba, dejando solo continuar. Esto era extraño por decirlo menos, así que lo seleccioné, y el juego ni siquiera mostró mis estadísticas como siempre. Quedé boquiabierto con lo que apareció a continuación. Un año después. El tema del pueblo La Banda comenzó, sonando normalmente, mientras la pantalla lentamente aparecía de la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, lo que hizo que la música sonara aún más rara, ya que la torre tenía su propio tema. Estaba parado frente a una tumba, sin hacer nada. Preguntándome qué pasaba, presioné A. Steven respondió con puntos suspensivos. Confundido, traté de caminar, dándome cuenta de que efectivamente tenía control sobre el personaje en ese momento. Abrí el menú de pausa y revisé mi equipo. Mickey había desaparecido. No solo ella, sino todos mis Pokémon. No tenía ninguno. La Pokédex tampoco estaba en el menú, y la bolsa estaba vacía. Honestamente preocupado ahora, revisé su tarjeta de entrenador. No tenía dinero. No tenía medallas. Su tiempo de juego era de 8.795 horas, lo que era imposible ya que solo había registrado 30 antes. Pero esto no era lo más extraño. Su imagen, la imagen de aquel apuesto y joven entrenador confiado era diferente, sus ojos estaban en blanco, con la cara ligeramente mirando hacia abajo, su anterior gesto se había ido, reemplazado por una total falta de expresión alguna, y su largo cabello, antes en perfecto estado, estaba ahora desarreglado y descuidado. No pude mirarlo más, así que cerré el menú. Traté de salir de la torre, pero a cada paso que daba lejos de la tumba, la pantalla parpadeaba como lo hacía cuando uno de mis Pokémon estaba envenenado. Tragando grueso, miré su tarjeta de entrenador otra vez. Su imagen había empeorado. A cada paso que daba, su cabeza caía cada vez más, con su hombro derrumbándose, y su espalda encorvándose. Para el momento en que salí de la torre, estaba de rodillas, con las manos en la cara, y su cabello cayendo frente a él. Ya había imaginado lo que estaba pasando, pero esto lo confirmó. Comencé a pensar en algunas cosas en ese momento. Siempre me había preguntado por qué no había un campeón en los juegos originales aparte del rival. ¿Por qué el protagonista debía vencer a su rival, quien acababa de llegar, sin que hubiera algún campeón anterior al cual retar? Entonces, me di cuenta de que la respuesta estaba justo aquí. El campeón anterior había renunciado. Su preciada Mickey estaba a parecer muerta, y con ella, también murió una parte de él. Su Pokédex, sus otros Pokémon, su fama, todo eso. Lo había desechado. En ese año, el año que me perdí, el año de donde todas esas horas habían salido. Hice los cálculos, con 8.765 horas en un año, al sumarle las 30 que jugué coincidió. Aún así, el juego continuaba. Esto debió haber sido el final, porque ¿qué más podría hacer? No tenía Pokédex, ni Pokémon, ni nada. ¿Qué se supone que hiciera ahora? Le hablé a todos en el pueblo, con todos diciendo cosas similares. ¿Estás bien? ¿Aún de luto? No. Todo estará bien. Por favor, ¿hay algo que podamos hacer? Steven nunca les respondió, y simplemente seguían repitiendo las mismas cosas. No podía apagar el juego ahora, pues todo era muy extraño. Curioso, salí a la hierba alta, y eventualmente entré en batalla contra un Rattata. Ningún Pokémon salió, solo estaba el sprite de Steven. Me preguntaba cómo iba a luchar. El Rattata salvaje se alejó de ti. La batalla acabó sin que nada pasara. Era algo ciertamente interesante, y ocurrió con cada Pokémon que me encontré. El Pidgey salvaje te ignoró. El Ponyta salvaje se apartó, la música nunca cambiaba.
A donde fuera que avanzara, el tema de Pueblo Lavanda seguía reproduciéndose, siguiéndome, a veces con un tono más bajo, a veces no. Busqué por todos lados, en cada pueblo, hablé con todo el mundo, preguntándome qué diablos tenía que hacer ahora. Mi frustración se mezclaba con la atmósfera deprimente de todo esto, haciendo de la experiencia en conjunto algo perturbadora e incómoda, pero no podía apartarme. Estaba empezando a enojarme, pues nadie me decía nada aparte de expresarme sus condolencias e intentar darme objetos como limonada o café, ambos rechazados por Steven. Me abofeteé a mí mismo por mi idiotez, al notar de repente que la probable respuesta estaba justo frente a mí. Obviamente Pueblo Paleta. Cuando llegué, lo cual fue algo muy tardado por tener que caminar, sin tener Pokémon para usar vuelo o la bicicleta, y con Steven aparentemente avanzando a la mitad de la velocidad normal, no lucía muy diferente. Primero traté de hablar con Oak. Esas cosas pasan. Solo tuviste mala suerte. Luego intenté con la hermana de Blue. Por favor. No te vayas de casa otra vez. La madre de Red ni siquiera me habló en lo absoluto. Sin ningún lugar a donde ir, avancé hacia el oeste, buscando la casa del principio, a la que no había entrado desde que salí de Pueblo Paleta por primera vez. Adentro estaba Mike, pero hablar con él era igual de inútil. Lo siento mucho. Pensé por un momento si este en verdad era el final, con Steven condenado a nada más que vagar por Canto en su miseria, perseguido por los recuerdos, forzado a escuchar las preocupaciones de todo sobre su persona. Como un último esfuerzo inútil por hacer algo, subí al dormitorio y caminé hasta su cama. Steven dijo: me voy a dormir. La pantalla se desvaneció a negro por un momento, pero luego comenzó a reaparecer lentamente, con el entorno teniendo una tonalidad oscura, y el spray de Mike tendido en la otra cama, lo cual me hizo asumir que era de noche. Steven dijo: voy a hacerlo. ¿Hacer qué cosa? De nuevo, no tenía idea. Traté de interactuar con todo en la habitación, pero nada pasó. Tan pronto como salí de la casa, otro diálogo apareció. Eso puede traerla de vuelta. Eso puede hacer lo que sea. ¿Qué demonios era eso? ¿Algo que podría hacer lo que sea? No tenía ni la más remota idea de lo que pudiera ser. Pensando en ello, traté de salir de Pueblo Paleta de la forma habitual. Steven dijo: no es por ahí. No avanzaría más. Intenté con las casas. Steven dijo: que se jodan. Levanté mis cejas al ver eso, olvidando por un momento que este no era un verdadero juego de Pokémon, y la vulgaridad me tomó por sorpresa. Continué mirando alrededor, pero no había otro lugar a donde ir, hasta que accidentalmente caminé hacia el océano, y Steven se metió al agua, mostrando solo la mitad superior de su sprite, como los nadadores que se encuentran en el gimnasio de Ciudad Cerulean. Ni siquiera sabía que él podía nadar. Steven dijo: el perdido. ¿Perdido? Puse pausa al juego por un momento. No. No podría referirse a eso. Aún no había intentado hacer el truco de mi signo. En este hack, pero parecía encajar demasiado bien, tenía que ser eso a lo que se refería. Surfeé todo el camino hasta la isla Cinnabar, y comencé a sentir que algo andaba mal, más de lo que ya estaba. Silencio absoluto. El tema del Pueblo Lavanda se había detenido, no había ningún ruido, y no apareció ningún Pokémon. Simplemente seguí avanzando hasta llegar a la isla Cinnabar y luego comencé a avanzar arriba y abajo en su costa este, y aquí estaba. Un Misigno salvaje apareció. Steven dijo: eres mío. Mi signo fue capturado. ¿Pero qué demonios? Steven no hizo nada, solo comandó que esa atrocidad de datos quebrados se uniera a él. No, que se volviera su posesión, y lo hizo. Me empezaba a sentir más y más perturbado por todo esto. Revisé el menú, y vi que mi signo no estaba en mi equipo, sino que era un objeto, lo que hizo las cosas aún más extrañas. También revisé la tarjeta de entrenador. Steven me daba la espalda, con su largo cabello tras de sí, y sus manos en los bolsillos. Nada más. Recordando lo dicho por él al principio de la noche, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Fui a tierra firme y me abrí paso hacia el noreste, a donde más que a Pueblo Lavanda.
Por el camino, noté que todos los entrenadores, que extrañamente seguían afuera a altas horas de la noche, no mirarían a Steven, todos ellos volteándose cuando él pasaba, incluso aquellos normalmente estáticos. Traté de hablarle a uno de los oficiales de los puestos de guardia de las rutas. Solo ve. Todos decían lo mismo, excepto uno que hizo bajar un escalofrío por mi espalda. A veces es mejor muerto. Mis manos me sudaban a este punto. Steven estaba a punto de intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza, cosa que muchas de estas personas opinaban. Me envalentoné, pues esto era solo un juego, y estaba a punto de terminarlo. Me tomó una eternidad llegar hasta la torre Pokémon, pero eventualmente llegué ahí, respirando profundamente y avanzando hasta la tumba. Recordaba cuál era, puesto que la imagen de Steven parado ante ella se había grabado en mi mente. Primero, traté de interactuar con ella. Steven, dijo Mickey. Nada pasó. Tragando grueso, seleccioné a mi signo de la bolsa. Oh, gritó Steven, no lo uses. Recordé aquellas veces en que el profesor Oak mágicamente te diría que no usaras un objeto clave en ciertos sitios, como al tratar de usar la bicicleta en un edificio, aunque el mensaje esta vez era diferente, incluso peor, y Steven le respondió. En un mundo que me ha engañado, ¿por qué habría de jugar limpio? Steven usó eso. Acto seguido un cuadro indicó que Steven obtuvo algo cuyo nombre era todo tipo de símbolos. Por el amor de Dios, ¿qué fue lo que obtuve? No pude saberlo, puesto que el juego desactivó los controles. Sin que yo lo indicara, Steven comenzó a salir de la torre por sí solo, dando paso por paso. El tema del pueblo La Banda comenzó nuevamente cuando salió de la torre y comenzó su desesperantemente lento viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que cruzaba una de esas fronteras donde la música debía cambiar, se hacía cada vez más lenta, más y más perturbadora. Para cuando llegué a Ciudad Cerulean, no era más que un resonar demoníaco. Simplemente miré, viéndolo, tratando de adivinar a dónde se dirigía, pero empezaba a volverse cada vez más obvio. Iba hacia Pueblo Paleta. La música casi se detuvo al llegar ahí, tocando nota por nota. Fue exactamente a donde supuse que iría, justo hacia su casa, entrando y subiendo las escaleras. En este punto, ya no había música. Steven iba dando paso por paso, deteniéndose junto a la cama de su hermano, mirándolo a la cara. Al principio, pensé que el juego se había congelado, ya que él no hizo nada, solo se quedó ahí parado, y no podía moverlo. Sin embargo, me di cuenta de que podía abrir el menú de pausa. Me aterraba mirar, pero no pude detenerme. Seleccioné su tarjeta de entrenador. Se oyó un leve gruñido, como el grito distorsionado de algún Pokémon. Steven me miraba de nuevo, directamente hacia la pantalla. Estaba encorvado, con la cara cubierta por mechones de su cabello, el cual lucía salvaje y desarreglado. Bajo esos mechones, no había una cara, solo sombras, con dos ojos rojos mirando directamente al frente, y una sonrisa blanca que contrastaba con toda esa oscuridad. Eso era todo. Su nombre ahora reemplazaba la letra T con un signo de exclamación y las letras E con el número 3. No podía apartar la mirada, con mis ojos pegados a los suyos, sin romper el contacto visual por un rato. Mi visión empezó a ponerse borrosa hasta que no pude ver bien, y mi cara se humedeció. Estaba llorando como un bebé. No hubo forma alguna de contener mis lágrimas. Estuve junto a este chico desde sus inicios, lo llevé hacia la grandeza, y luego me vi forzado a ver su caída tras un trágico accidente, y ahora, era esto. Esta cosa, esta abominación. Vi cómo se volvió loco. Deteniendo mis lágrimas, limpiándome los ojos, cerré la tarjeta de entrenador para tratar de salvar la partida, simplemente queriendo quitar el juego. Este me informó que esto era imposible. Nada puede ser salvado ahora. El menú de pausa no se cerraba sin importar lo que hiciera, así que, sin otra opción, revisé su bolsa. Nada ocurrió. Revisé sus Pokémon, y había uno. Un único sprite apareció, con 0 puntos de energía, y un estado de, y su nombre era la misma mezcla de símbolos de antes. Lo seleccioné, recibiendo 4 diferentes opciones. Estado. Es ella. Mover. Nunca.
Cerrar. No. Estrangular. Nota del traductor. Esta última opción al parecer funcionaría como una máquina oculta, como lo que serían corte o vuelo. Con mis dedos temblorosos, seleccioné estrangular, y el menú se cerró, mostrando a Steven en el cuarto otra vez. Steven dijo adiós. Snap. El juego se apagó por sí solo. Estaba más sorprendido que asustado. Aún algo impactado, lo encendí de nuevo, con la pantalla de título mostrando al maníaco Steven junto a un Charizard horriblemente corrompido por un glitch. Presioné Start, y luego elegí continuar. Todo lo que vi fue una vista alejada del pueblo Paleta, mostrando la casa de Steven al oeste, con hierba alta a su alrededor, y una de esas piedras inamovibles bloqueándola del resto del pueblo. La imagen estaba completamente estática, sin música ni movimiento, antes de desvanecerse a blanco, volviendo a la pantalla de título. Era igual que la primera vez que lo había encendido. Un entrenador junto a su Charizard. Traté de elegir continuar. No. Los juegos de Pokémon siempre me atrajeron. Desde sus entregas más recientes, hasta el retro Pokémon rojo. Pero si había una cosa que amaba más que un juego de Pokémon eran los hack ROMs de este mismo. Pensar que algunos fanáticos como yo, usando su ingenio y talento pudieron modificar los juegos que jugué cientos de veces y crear algo nuevo y fresco me llenaba de una sensación mágica. Los probé todos y de toda clase de temas, desde el políticamente incorrecto Pokémon Clover hasta el asombroso Pokémon Vega. Con el tiempo mi interés por estas aventuras modificadas se fue de a poco y después de la salida de Pokémon Espada y Escudo y el fiasco que al menos para mí fue, me alejé por completo de Pokémon por un tiempo para dedicarme a otros pasatiempos. Recientemente y debido a la pandemia, había querido volver a jugar un juego de Pokémon y llegó el día que elegí para sentarme todo el día con ropa cómoda y bocadillos a jugar Pokémon sin parar. Luego de unas 7 horas aproximadas de juego y mientras la noche comenzaba a caer y la lluvia se hacía presente afuera, decidí que jugaría un último juego antes de ir a darme una ducha y dormir. El elegido fue un archivo con un nombre un tanto raro, ya que tenía el símbolo de un corazón al lado del tipo de archivo .va. Esto obviamente llamó mi atención enseguida, pues no recordaba de dónde había sido que descargué este juego notablemente confusa. Inicié el juego y de inmediato me di cuenta de que era un hack ROM del Pokémon Rojo Fuego dada el intro del logo de Game Freak. El juego continuó con la pelea de Nidorino y Gengar avanzando luego a la pantalla de título la que viene por defecto, lo cual me hizo dudar un poco de la calidad de este hack. Pasé a la pantalla de selección de partida y elegí nuevo juego, este mismo salto el diálogo introductorio de Profesor Oak, lo cual era poco habitual en los hack ROMs. El juego no me dejó elegir entre chico o chica y ni siquiera me dejó elegir mi nombre, solo paso directo a la escena donde nos hacemos pequeñitos para empezar el juego, solo que sin la caja de texto del susodicho Profesor Oak. El juego comenzó y estaba usando al personaje femenino. Abrí el menú para ver el nombre que el juego me eligió, pero esta opción estaba quitada del menú. Moví a mi personaje y bajé las escaleras dándome de lleno con una réplica exacta de la planta baja de mi casa. Una extraña sensación me recorrió la espalda, lo único que pude pensar en aquel momento era tratar de salir de la habitación, pero cuando lo intenté, un recuadro de texto apareció negándomelo. Lo intenté varias veces, pero el recuadro de texto se repitió cada que intentaba salir. Sin mucha idea de qué hacer me vi obligada a moverme por todo el escenario. Y finalmente, y luego de un rato de interactuar con todo, al interactuar con un sillón mi personaje se sentó dándole la espalda a la puerta y entonces un personaje totalmente oscuro salió de la nada y se posicionó detrás de mi personaje. Un recuadro de texto apareció. No estás sola, pronto te haré compañía y serás mía. Serás mía empezó a repetirse una y otra vez, primero en recuadros de texto y luego en toda la pantalla, hasta que el emulador se cerró. Algunas lágrimas empezaron a brotar, no podía dejar de temblar. Apagué la computadora y comprobé las cerraduras de mi casa antes de tratar de dormir, pero me fue imposible.
Unos meses más tarde me había convencido a mí misma de que lo que vi fue simplemente una pesadilla, jamás encontré de nuevo aquella ROM en mi PC, lo cual me alivió. Pero hace unas 2 horas al llegar a mi casa encontré un sobre encima de la mesa de mi cocina. Lo tomé y lo abrí de forma nerviosa y en este encontré fotos mías tomadas desde dentro y fuera de mi casa. Y cuando sentí su respiración en mi nuca, entonces comprendí que acababa de encontrar el mejor hack ROM de Pokémon.